Retomando lo último que se trabajó en la clase, vamos a, en primer lugar, recordar un poco el tema de cómo desarrollar el ojo. Me voy a acercar aquí a la imagen. Número 1, tengo que activar la capa de la foto y con la herramienta pluma. Puede ser también con la herramienta lápiz si gustan. Dibujo lo que sería el ojal, el borde del ojo. Ya está. Ahí. Debemos buscar lograr la imagen o lograr el dibujo con la menor cantidad de vértices posibles para que nos sea más fácil el control de las curvaturas. Vamos a poner este vértice por aquí, más curviadito. Saben que no hay muchos vértices, solamente es manejo de curvaturas a través de los manejadores o tirantes. Bien, para la parte del globo ocular, para la parte del iris, dibujamos un círculo. Otro en el centro para que forme la pupila. Dos círculos más que en este caso van a representar los brillos del ojo. Voy a crear dos líneas más. En primer lugar, la herramienta lápiz. ¿Dónde estamos? La herramienta lápiz. Le voy a hacer doble clic. Vamos a darle suavizado. Y hago un trazo en primer lugar para separar la parte del lacrimal. Y luego creamos una nueva línea para separar la parte de la sombra. Esta línea posiblemente la puedo hacer un poquito más pronunciada. Y listo. No olvidemos reservar el borde del ojo con la tecla Alt, copio y listo. A continuación debo tener a la mano o a la vista el panel muestras. Lo voy a dejar por acá listo. Y empiezo. Selecciono primero toda esta cantidad de figuras donde vamos a desarrollar el ojo. Shift M o activamos la herramienta creador de formas. Con el color blanco voy a pintar lo que es la esclerótica, la parte de los brillos. Con la tecla Alt elimino lo que no quiero, las sobrantes. Ahora, toda la parte superior va a ser la parte, digamos, oscuras, con sombra, y la parte inferior, las partes más claras. Aquí hay un detalle, miren, he pintado el blanco aquí arriba, perdón, acá abajo y aquí arriba, pero esto tiene que ser un solo círculo. Así que con la misma herramienta, creador de formas, arrastro el mouse y se unen estos dos círculos. Lo mismo esta zona de la pupila, con el color negro, no es dos zonas diferentes, es una sola, así que las unimos. Ahora, retomando los colores, voy a elegir un color, por ejemplo, marrón oscuro para la zona superior y un marrón un poquito claro para la zona inferior. Creo que es este marrón, ¿no? Un poquito más oscuro. Para la parte de la esclerótica, habíamos elegido el color blanco para la parte inferior y voy a elegir un gris para la parte superior. La zona del lacrimal voy a pintarlas primero del mismo color para posteriormente hacerlas más oscuras. Una vez que he terminado, cambio a la herramienta de selección, me alejo un poquito, selecciono todo el resultado y le quitamos el contorno. Ahora sí, el lacrimal superior voy a hacerlo un poquito más oscuro y listo. Para terminar, esta figura que habíamos reservado a un costado, la voy a regresar a esta posición. Tiene que encajar un poquito más arriba, ¿no? Ha quedado pero debajo, ¿no? Ha quedado debajo. Entonces, para que quede encima, le hago clic derecho, organizar, traer al frente. Y con esto este objeto va a quedar prácticamente encima de todo este borde. Ahí. Ya está.
Y con eso he creado esta parte del ojo. Ahora hay unas líneas adicionales que vamos a dibujar justo encima del borde, por acá más o menos, otra por aquí abajo. No importa que nos salga chueco, total, como el lápiz está en el modo suavizar, automáticamente se va a perfeccionar el trazado. Voy a poner esto por aquí, vamos a salir un poquito. Ahí está. Acá arriba tengo otra línea, también la vamos a desarrollar. Aquí, no, bonita lápiz. Vengo por aquí. Y listo. Acá incluso hay dos líneas, ¿no? Una se junta con la otra. Ya está. Voy a seleccionar más líneas y le cambio el perfil de anchura. Un poquito más grande sería, quizá. Ahí está mejor. Abajo igual, cambia el perfil de anchura. Y con eso estoy terminando el tema del ojo. Repetir el proceso al otro lado. Con respecto a las pestañas, en la misma capa ojos, me falta cambiar acá el perfil de anchura. Voy a elegir la herramienta lápiz y vamos a crear dos grupos de pestañas. Primero las pestañas grandes, y voy a hacer trazos desde el borde del ojo hacia arriba, no tan pegados, pestañas grandes. Las selecciono, he seleccionado de más, así que con la tecla Shift voy a deseleccionar lo que no quiero. Y estas pestañas les voy a cambiar el perfil de anchura 4 para que la base sea plana y la punta delgada. Posiblemente un poquito más grueso, 1.5. Y estas serían las pestañas principales. Luego voy a comenzar a dibujar otras pestañas. Me acerco. Con la herramienta lápiz también, entre las pestañas grandes, puede ser 2 a 3, pero más cortas, ya no tan largas. 1, 2, donde alcancen 3, 3, ¿no? 1, 2. Listo. Ahora, en esta capa, quiero seleccionar todas aquellas que tengan este estilo, ¿no? Las líneas que no terminan en punta, sino aquellas que están con las puntas planas, como en este caso. Selecciono una de las líneas y digo seleccionar mismo, por ejemplo, apariencia puede ser, pero me selecciona incluso el contorno del ojo. Entonces con la tecla Shift deselecciono este contorno del ojo. Shift. Entonces solamente me quedan seleccionadas las últimas pestañas que he dibujado. Cambiamos el perfil de anchura también 4, pero ya no tan grueso, de repente 0.75. Y con eso tendríamos el segundo grupo de pestañas que estarían en nuestro ojo. Esta línea incluso vamos a tener un poquito más para que nos quede más marcada, digamos, la forma de las pestañas. Y con eso estoy terminando el tema de pestañas. Grabo hasta ahí. Para el cabello voy a irme a la capa Line Art. Quito el candado de la capa Line Art, le quito el candado. Selecciono lo que es el cabello. Este es el cabello. Y lo corto de acá. Pueden elegir la opción edición cortar. Me voy a la capa superior. Creamos una capa nueva. Y en esta capa nueva digo edición, pegar en el mismo lugar. Para que lo pegue exactamente en el mismo sitio. Voy a ponerle un candado. Voy a regresar a la capa Line Art. Voy a ocultar. Y vamos a hacer la continuación del dibujo de la cara. Voy a utilizar, por ejemplo, el lápiz. Vamos a ver qué tal nos va con el lápiz. No hay que empezar exactamente al borde. Puede ser un poquito después. Y voy a hacer el dibujo más o menos así. De esta forma. Dentro del cabello, ¿no? Hasta ahí. Y listo. Vamos a darle un poquito a este vértice. Ahora, que no nos interese la forma de esta línea. Porque al final, cuando nosotros activemos la capa cabello,
esa línea se va a tapar, ¿sí?, ¿no?, con el cabello. Incluso a la línea la voy a pintar otro color, solamente para poder diferenciarla. La voy a pintar de amarillo. Cuando active la capa cabello, ahí observen cómo la línea se va a ir ocultando. Acá no importa porque esto se va a pegar con el borde, pero se oculta por donde hemos hecho el trazado. Bien, entonces esta línea voy a unirla con la línea que está en la parte inferior. Con la herramienta selección directa, seleccionamos ambos vértices y le doy control J para que se unan. Vengo por aquí, lo mismo, selecciono estos vértices, control J o este botoncito que está por acá. Conectar puntos finales seleccionados. Y ahí tendríamos el borde de la cara. Voy a pintar el borde en color negro. ¿Y cómo sabemos que está bien el borde? Cuando le podemos dar un color de relleno. Ahí está, genial. Le voy a quitar el relleno. Entonces, esto sería el borde de la cara, que lo voy a copiar otra vez. Control C. Repito, todo el borde, esta línea la copiamos. Creo una capa nueva. Y edición, pegar en el mismo lugar. Listo. Esta capa le voy a dar el nombre color rostro. Color rostro. A la capa color rostro, en la capa color rostro, al objeto, vamos a darle un color de piel, así que me voy a ir a menú biblioteca de muestras, tonos de piel, y acá tenemos los tonos de piel. Podemos incluir las carpetas de tonos de piel. Voy a seleccionar, por ejemplo, este color, y para mí este va a ser mi tono de piel. No es tan, bueno, mi piel no es tan blanca. Y listo. Pero a esta capa donde dice color rostro, a este objeto le quitamos el trazo, ¿verdad? Y lo vamos a pasar debajo del line art, debajo de la capa line art. En line art está el contorno, ¿verdad? En line art está este contorno, es un contorno sin relleno. Y en la capa color rostro es un relleno sin contorno. Ambas capas se van a complementar para tener el resultado. Si activo ojos y activo la capa del cabello, esto se debe llamar cabello. E iríamos ya en este nivel. Lo que nos faltarían aquí son las líneas de expresión. Voy a dibujarlas rápidamente. En la capa Line Art. Voy a la capa Line Art, voy a ocultar color rostro. Y con el lápiz voy a comenzar a dibujar lo que serían las líneas de expresión, para saber más o menos dónde están ubicadas la nariz, ¿no?, la boca, etc. Aquí también puede, dentro del line art, voy a ir creando de repente la oreja, ¿verdad?, todas las líneas que representan la oreja. Y listo. Por acá también. Voy a bajarle más bien el grosor y el perfil de anchura para que no se vea tan tosco. Esta línea sí no me gusta, vamos a hacerlo una vez más. Más cuidadito. A todas. Un perfil de anchura y trazo 1, nada más, no muy grueso. Aquí también la oreja, menos el contorno, perfil de anchura, tamaño 1. Tamaño 1. Y hasta ahí va quedando ya el rostro. Y voy a pasar a continuación a desarrollar el cabello. Para la parte de las sombras del rostro, voy a crear una capa nueva que le voy a llamar sombra rostro. Bueno, en clase expliqué varios métodos, acá voy a utilizar uno de ellos nada más. Voy a desactivar el candado de la capa de la foto. Voy a crear una copia de la foto para tener una idea de por dónde están las zonas de sombra. Vamos a pasarlo detrás. Ahí. Para que se pueda ver. Ya está. Y le pongo otra vez el candado. Entonces puedo ver que hay sombras más o menos en esta zona, ¿no? Entonces,
Con la herramienta lápiz voy a dibujar en mi capa sombra rostro lo que serían las figuras de las sombras. Elijo la herramienta lápiz y hago una figura. Aquí sí voy a cambiar a un estado más preciso. Este check siempre hay que mantenerlo desactivado. Mantener seleccionado hay que mantenerlo desactivado. Voy a crear una figura más o menos por aquí, como puedo ver. Acerco al rostro, al ojo, acá no he dibujado la nariz, debí dibujar un poquito la nariz. Parte del ojo y a ver, creo la parte del, esto lo voy a hacer luego, la parte del brillo. Hay un brillo ahí, ¿no? Vamos a dibujar, por ejemplo, la sombra más o menos así, esta sombra. Y listo. A este objeto le voy a dar el color, este color le dimos al rostro, ¿verdad? Color de relleno al rostro. Vamos a hacer un poquito más oscuro, por ejemplo, ahí. Un poquito menos. Y le quito el contorno para ir creando lo que serían las zonas de sombra. Voy a crear otra zona de sombra. En este lado del rostro hay una zona de brillo acá a la izquierda, así que significa que la zona que voy a dibujar no va a estar en el borde del rostro, sino un poquito pegada a la derecha. Entonces vamos a dibujar más o menos así, desde acá, llega a la parte del cachete, acá están las zonas del rostro en sí, y listo. Muy bien, tengo este objeto, y con el cuentagotas voy a absorberle los tonos de esta imagen, de este objeto. Entonces ya va quedando un poquito la figura, voy a moverla un poquito a la derecha. Y me quedó muy feo, ¿no? Entonces voy a utilizar una herramienta que se llama suavizar. Suavizar. Paso el suavizado, así, le paso el suavizado para que me disminuya la cantidad de vértices. Entonces con menos vértices, ahora sí voy a mover algunos de ellos con la tecla Shift. La herramienta de selección directa, voy a mover algunos vértices a la izquierda, más o menos por acá. Así, para ir dándole esta forma. Y de esa manera voy creando la zona de sombra en el rostro. Ahora, aquí siempre se va a formar una especie de luz, ¿no? Porque nuestro pómulo es hacia afuera, entonces la luz llega a esta zona y me va a generar la sombra en la parte inferior. La cavidad del ojo siempre va a ser oscura, ¿no? Porque es hacia adentro. Vamos al otro lado. Veo que también aquí hay zona de sombra en el ojo, dentro de la cara. Entonces comenzamos a dibujar. Herramienta lápiz, hay una sombra por aquí, ¿no? Entonces la sombra la voy a dibujar más o menos así. Que llega hasta el ojo. Coge todo el globo ocular. Y lo voy a llevar hasta acá. Se me escapó. Se me fue. Voy a... ¿Dónde están? Aquí estás. Voy a arreglarlo. Estos vértices, vamos a verlos. Sí, lo he creado en una capa que les cargamos. Ya, este objeto lo voy a borrar. Tengo que trabajar netamente en sombras, creo que estaba en line art. Este objeto sí está en sombras, vamos a ponerle candado a las demás. Ya, en sombras otra vez, elijo la herramienta lápiz, empiezo a dibujar desde aquí más o menos, toda esta zona del ojo, y faltan todavía algunos objetos, ¿no? Algunos elementos. El ojo, y ya. Aquí sí más o menos por el borde, y ya está. Selecciono este objeto y también con la herramienta cuentagotas le absorbo este tono de sombra. Ya me van quedando las sombras del rostro. Esos son solamente sombras. Y veo porque para mí la zona de la nariz, lo mismo. Esto viene a ser parte del pómulo. Voy a dibujar lo que serían las sombras. Hacemos así. Y listo. Selecciono el objeto y con el cuentagotas absorbo este tono de sombra. En el mentón también voy a dibujar
la zona del mentón. Aquí tendría que dibujar la boca, no ha habido tiempo de dibujar la boca, voy a hacer esta figura, más o menos así. Y lo cierro. Listo. Selecciono el objeto y absorbemos el tono de sombra. Ahora es posible que se me haya pasado la mano, ¿ya? Y se me fue un poquito la mano. Entonces, voy a seleccionar este mismo objeto, y voy a elegir una herramienta que no hemos visto hasta ahora, que es la herramienta borrador. Con la herramienta borrador voy a borrar estos excesos, así más o menos. Y listo. Entonces con eso prácticamente borro los excesos y la línea de contorno de la sombra va a quedar debajo, ¿no?, del line art. Y de esa manera voy obteniendo lo que serían las sombras del rostro. Aquí todavía falta dibujar la boca y parte de los brillos. Entonces voy a crear una capa nueva y le voy a llamar brillos. Brillo rostro. Y así como hemos dibujado las sombras, le pongo candado a sombras y dentro de la capa brillos voy a hacer el dibujo de los brillos. Veo un brillo bien marcado aquí en la zona de la frente, así que voy a tratar de dibujarlo, más o menos es así. Llega hasta la zona de la ceja y viene hasta acá. Primero le voy a dar el tono de la piel, ya está, pero luego a este tono de piel lo vamos a hacer más claro, más brilloso, para que nos vaya quedando de esta forma, ¿no? De repente mucho, un poquito no tan brilloso, ahí de repente, y llevamos creando un brillo. Lo mismo voy a hacer en la zona del tabique. Primero en sombras, en la capa sombras, voy a dibujar lo que sería la sombra de la nariz, más o menos es así. Va a ser un tono como el de la piel, pero un poquito más oscuro. No tan oscuro como el ojo, ¿no? Y junto a este tono oscuro vamos a poner la zona del brillo. Le voy a la capa brillos y dibujamos lo que sería el brillo del tabique, ¿no? Más o menos por acá. Listo. Selecciono este objeto y le voy a absorber, por ejemplo, este tono del brillo para generar esa sensación de brillo en la nariz. Y así podemos seguir con toda la parte del rostro. Hay zonas que representan brillos, por ejemplo, en los párpados. Lo voy a trabajar acá. En la capa brillo le pongo candado a las demás. Lo hice en clase, pero lo voy a explicar otra vez acá. Utilizo la herramienta lápiz con suavizado. Voy a hacer un trazo más o menos. Sí, uno. Creo que sería el trazo. Vamos a hacer un color, por ejemplo, negro primero. Con perfil de anchura variable. Otro trazo más. 2 y 3. Selecciono ambos trazos. Perfil de anchura 1. Objeto expandir apariencia. En ventana. Busca trazos. Por aquí está busca trazos. Unificar. Y le voy a dar el color, primero el color de la piel. Y como se tratan de brillos, vamos a hacer que ese tono sea más claro. Mucho más claro. Ahí. Para dar la sensación del globo ocular, el brillo en la parte del párpado. Hay que repetir el proceso al otro lado también. ¿Ok? Entonces de esa manera ustedes comienzan a trabajar ya los brillos y sombras en el rostro. Esto es parte de lo que hemos hecho en clase. Lo que voy a continuar, la parte que voy a continuar es el tema de brillos en el cabello. Voy a crear una capa nueva, le voy a llamar brillos cabello. Y para ello voy a utilizar la herramienta lápiz, un color, por ejemplo, un poco claro, sin relleno.
Y vamos a comenzar a hacer trazos en el cabello por donde más o menos irían las hebras del cabello, ¿no? Porque mi cabello es crespo, entonces puedo crear un trazo más o menos así. Vamos creando los rizos del cabello. Aquí también, ¿no? No tan suave, puede ser ahí. Dibujamos nada más sin miedo, así. Incluso por donde están estos frizz, tratamos de crear uno por el centro, ¿no? Por dentro de ese frizz. Otra vez. Ok, más o menos así. Ya está. ¿Qué es lo que voy a hacer con estos trazos? Otra vez. Los selecciono. Vamos a darle el perfil de anchura. Este perfil de anchura. Un poquito más grueso. No tanto. Bien, no va a ser muy gris, ni tampoco negro. Vamos al objeto, expandir apariencia. Y le voy a dar este tono que está por acá. Ahí nada más. También le voy a dar unificar para que sea una sola figura, si es que están pegados, ¿no? Al final esa unificación, a pesar de que no se juntan, no se unen, va a crear una especie de grupo. Y de esa manera voy creando ya lo que serían las hebras del cabello. Voy a continuar el proceso al otro lado. Herramienta lápiz. Aquí trazado, un trazo primero claro, ¿ya? Un trazo claro primero. Puede ser pegados incluso de los trazos. Mejor para poder soldarlo. Ya van a ver cómo queda. No sé si recuerdan cuando hicimos el árbol. Fue con este método. Lo voy a seleccionar. Perfil de anchura. Voy a ir un poquito más grueso. Ahí, por ejemplo. Un poquito más. Objeto, expandir apariencia. Voy a soldarlo. Y el color sería más o menos este tono. Ahí queda mucho mejor. Más uniforme. No tan oscuro. Ahí creo que estaría mejor. Entonces, de esa forma, ustedes comienzan a crear las hebras. Ahora, no todo va a ser de ese tono. Podemos también incluir tonos un poquito más claros. Voy a crear un lápiz más chiquito. Y digo, selecciona esta línea. O seleccionar mismo apariencia y solamente me va a seleccionar estos objetos. Perfil de anchura. Acá, más grueso. Expandir apariencia. Soldamos y le damos un toque más claro, no tan oscuro. Ahí, por ejemplo, ¿no? Para que nos vaya dando una especie de brillo, ¿no? Sobre las hebras, un brillo más marcado. Creo que es muy claro. Ahí podría ser. Y de esa manera deberían ustedes terminar todo el trabajo del cabello. Y con esas mismas técnicas desarrollar ustedes el dibujo de la boca.